mediados del siglo XIX, Karl Marx, devoto de Satanás, escribió lo siguiente en el Manifiesto Comunista: un espectro recorre Europa, el espectro del comunismo. Posteriormente, el Partido Comunista surgió en Europa y trajo consigo una gran catástrofe para los habitantes del continente. Más de medio siglo después, este espectro se transformó en la creación del Partido Comunista de China, que se hizo con el control de toda la China continental. Empezó a causar estragos, infligiendo terribles desgracias al pueblo. El Partido Comunista de China era una horda de demonios que odiaba la verdad y que estaba rabiosa en su hostilidad hacia Dios. Fueron muchos los actos malvados que cometió. No solo maltrató y masacró a cientos de millones de chinos, sino que también hizo todo lo posible para engañar a la gente para que negara a Dios y la verdad. Intentó controlar a toda la humanidad para que todas las personas adorasen al Partido Comunista como si fuera Dios y para que lo tratasen como a Dios. Como consecuencia, los pecados de la negación de Dios, la oposición a Dios y la traición a Dios por parte de las personas alcanzaron su apogeo. Desde su llegada al poder en China continental, el Partido Comunista de China no ha cesado en su persecución de la fe religiosa. Ha arrestado y asesinado a cristianos frenéticamente y ha maltratado y expulsado a misioneros que obraban en China. Las espeluznantes atrocidades y las acciones malvadas se han acumulado tanto que son demasiado numerosas para mantener la cuenta. Superficialmente, el Partido Comunista de China proporciona libertad religiosa en la Constitución, pero en realidad está encubriendo los hechos y engañando a las personas de todo el mundo. Su objetivo final es erradicar la fe religiosa para convertir China en una tierra sin Dios. Quiere controlar al pueblo de China para siempre. Ningún régimen ha sido antes tan sangriento en su persecución de la fe religiosa como el gobierno del Partido Comunista de China. Considera al cristianismo y al catolicismo como sectas perversas. Ha etiquetado la Biblia como un libro de sectas perversas y ha confiscado y quemado innumerables copias de la misma. Se ha apoderado de iglesias y las ha demolido. También ha intentado erradicar todas las iglesias clandestinas. Bajo la opresión rabiosa y la persecución brutal del gobierno del Partido Comunista de China, innumerables cristianos han sido arrestados, torturados y encarcelados. Muchos otros han tenido que pasar a la clandestinidad sin poder volver a sus casas. La persecución del Partido Comunista de China a algunos líderes de la Iglesia los dejó con discapacidades o muertos. Sometidos a un profundo sufrimiento, los cristianos chinos se volvieron aún más fervientes en sus oraciones por el retorno del Señor Jesús y por la liberación de la persecución del Partido Comunista de China. El Señor Jesús dijo: porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Durante los últimos días, Dios se ha hecho carne una vez más en Oriente, China. En 1991, Cristo de los últimos días, Dios Todopoderoso, emprendió su ministerio. Desde entonces, Dios Todopoderoso ha expresado millones de palabras. Sobre el fundamento de la obra redentora del Señor Jesús, Él llevó a cabo la siguiente etapa de juicio, empezando por la casa de Dios. Las ovejas de Dios oyen su voz. Personas de diversas denominaciones que amaban la verdad y anhelaban la aparición de Dios han reconocido que las palabras de Dios Todopoderoso son la verdad y que éstas son la voz de Dios. Creían que Dios Todopoderoso era el retorno del Señor Jesús. Una por una, vinieron ante Dios Todopoderoso. En poco más de 20 años, varios millones de personas en China continental han aceptado a Dios Todopoderoso.
El rápido crecimiento de la Iglesia de Dios Todopoderoso desató el pánico en el Partido Comunista de China. Para erradicar la Iglesia de Dios Todopoderoso, el Partido Comunista de China celebró numerosas reuniones de emergencia, emitió documentos secretos y movilizó a la policía y al ejército para oprimir a la Iglesia cual maníacos. Incluso amenazó diciendo que las tropas no tendrían ni un día de descanso en su eliminación de la Iglesia de Dios Todopoderoso. En toda China continental llovió sangre. Descendieron nubes oscuras, produciéndose un ultraje a Dios y la indignación de todos los hombres. Hoy, los cristianos de todas las iglesias clandestinas en China continental, particularmente aquellos de la Iglesia de Dios Todopoderoso, están experimentando una persecución aún más brutal y sangrienta por parte del gobierno del Partido Comunista de China. El derramamiento de sangre y la muerte de estos cristianos son como una canción de victoria sobre las fuerzas de Satanás y cuentan el horroroso relato de la persecución de los cristianos chinos. El Festival de la Primavera de 2015 estaba a la vuelta de la esquina. En un momento de felicidad, cuando se reúnen las familias, ocurrió una tragedia en los terrenos de un bloque de apartamentos de alquiler en algún condado de la provincia de Hunan. Los otros inquilinos del bloque ya habían vuelto a casa para pasar las vacaciones. La única inquilina restante había muerto inesperadamente. La fallecida era una mujer de unos 30 años aproximadamente. Yacía boca arriba en el suelo y había un charco de sangre bajo su cabeza. En el patio, una mujer esposada estaba en cuclillas y con el rostro bañado en lágrimas. La multitud de espectadores discutía animadamente. ¿Quién era la mujer que había muerto? ¿Y quién era la mujer esposada? ¿Era ella la asesina? ¿Qué había ocurrido entre ellas? ¿Cómo murió la fallecida? El trágico estado en que se encontraba la fallecida provocó inquietud entre los espectadores. Al producirse antes del Año Nuevo chino, el caso de asesinato empañó el ambiente festivo. La familia Song estaba muy conmocionada por la repentina noticia de la muerte de Xiaolan. Sus esperanzas de una feliz reunión familiar durante el Año Nuevo chino se vieron completamente truncadas. Simplemente no podían aceptar que se hubiera suicidado. Albergando fuertes sospechas, la señora Song y la hermana de Xiaolan se apresuraron al tanatorio.
De camino al tanatorio, la señora Son recordó cuando su hija se había marchado de casa. Xiaolan Son, de 28 años, era cristiana de la Iglesia de Dios Todopoderoso. Tenía buena humanidad y era una verdadera creyente en Dios. 这么急，去哪呀？妈，教会最近有项工作，需要租房子配合，我出去租个房子。哎，现在中共到处抓咱信神的，租房子要小心啊。妈，我知道了。妈，我走了。小心点啊。 La señora Song no lo creyó ni por un momento. Su hija solo había alquilado la habitación para hacer un trabajo para la iglesia. Recientemente no había habido nada fuera de lo normal. ¿Cómo podía haberse tirado por una ventana de repente? Al ver que la chica en la cámara mortuoria realmente era su hija, la señora Son rompió en llanto. Desconsolada, la señora Son se desmayó y cayó al suelo. Con el rostro impasible, el señor Yi, el agente a cargo del caso, no dijo nada. ¿Cómo murió Xiaolan Son? ¿Y quién era la mujer a la que se llevó la policía? Yao Qin，你和宋小兰什么关系？你为什么会住在她家？说。在地上活出神爱的形象，如彼得一样真心的爱神。感谢神，现在教会能让我尽这个本分，这是神的爱。我一定要好好在这本分上去满足神，环抱神的爱。是啊。 我和小兰是朋友，昨天来找她，聊晚了就住下了。哼，你不老实交代，别以为我们不知道。说。你们说的我听不懂，我什么也不知道。 再不老实交代，我们就说宋小兰是你害死的。你们说是我害死的，有什么证据？如果是我害死的，我怎么可能等着你们来抓？ Puesto que la muerte de Xiaolan Son no estaba relacionada con Qin Zhao, ¿quién era el verdadero asesino? ¿Qué sucedió realmente?
小兰怎么起这么早啊？我去院里上厕所，你继续睡吧。Kim Zhao no tenía ni la menor idea de qué estaba pasando. Xiao Lanson se levantó por la mañana para ir al baño. ¿Cómo había podido terminar de repente muerta en el patio? La familia de Xiao Lanson también estaba muy afectada por la causa de su muerte. En el tanatorio, el agente Yi, que conocía a la familia Son, fue implacable al culpar a la señora Son. Dijo que la muerte de Xiao Lanson estaba relacionada con su fe. Esto hizo sospechar a la señora Son. El agente sacó una fotografía y le pidió que la identificara. La señora Son miró la fotografía y reconoció a Kim Zhao al instante. La señora Son y Kim Zhao eran cristianas de la Iglesia de Dios Todopoderoso. Se conocían muy bien. Ella sabía que Kim Zhao no podría haber hecho daño a su hija. Lo que más la hacía sospechar era que por la mañana la policía había dicho que su hija se había tirado por la ventana, pero ahora estaba diciendo que había sido asesinada. ¿Qué estaba pasando? La señora Son estaba completamente confundida, pero lo que dijo a continuación el agente Yi reveló algo involuntariamente. La mención de la vigilancia secreta confirmó las sospechas de la señora Son. Era imposible que su hija se hubiera suicidado. Debía de haber algo desconocido acerca de su repentina muerte. Después de ir a toda prisa al tanatorio, la familia Son estaba consumida por la angustia cuando vio el cuerpo. No creyó ni por un segundo que Xiao Lanson
tan abierta y llena de vida, pudiera haberse arrojado al vacío desde una ventana. En concreto, la profunda herida en su cabeza no podía haber sido causa de una caída. La explicación contradictoria del agente I también contribuyó a aumentar las sospechas de la familia Son. La policía estaba encubriendo la verdad. A las 3 de la tarde de este día, miembros de la familia Son se apresuraron a la escena de la muerte de Xiaolan Son para buscar pruebas. Al ver 2 charcos de sangre en el suelo y el contorno del cadáver, el señor Son sintió que se le iba a romper el corazón. El marido de Xiaolan tampoco pudo contener las lágrimas que le empapaban el rostro. La policía había puesto su habitación patas arriba y se había llevado todas las cosas de valor. Al ver la ventana, la familia se enfureció. Sentía que la estaban engañando. Todas las ventanas de la habitación tenían barrotes de metal. Era imposible que alguien pudiera saltar. La afirmación de la policía de que Xiaolan Son se había arrojado al vacío era un disparate absoluto. Después de ver esto, la familia Son se dirigió a la Oficina de Seguridad Pública del condado plagada de sospechas. Se enfrentó al señor Bin, el comisario del grupo local de policía criminal.啊，我们也是接到有人报案说，宋小兰是跳窗自杀的。我们是早上8点多赶到现场的。经过我们的调查呀，发现宋小兰是喝了敌敌畏，爬到楼顶，从楼顶跳下来。我们在她的床下还搜到了1瓶敌敌畏。El capitán había proporcionado inesperadamente otro relato de la muerte de Xiaolan Son. 小兰怎么能和敌敌畏跳楼呢？这人呐，要是不想活了，啥想法可能都会有的。这事我们见得多了。Antes la policía había dicho explícitamente que Xiaolan Son se había arrojado por la ventana. Después el agente I dijo que Qin Zhao la había matado. Y ahora el comisario Bin estaba diciendo que Xiaolan Son había saltado del edificio después de ingerir pesticida. ¿Por qué estaba proporcionándoles la policía del Partido Comunista de China relatos contradictorios sobre la muerte de Xiaolan Son? Las evasivas y la apatía de la policía provocaron una profunda ira en la familia Son.
宋小兰信全能神，死了也活该。台长兵队高明啊，很快就把他打。Después de las repetidas mentiras de la policía, los miembros de la familia Son tomaron una decisión dolorosa. Tenían que averiguar cómo habían muerto. Para demostrar que Xiao Lanson no había bebido pesticida, pidieron una autopsia de su cuerpo. Aquel día, a las 6 de la tarde en la sala de disección, el padre y el marido de Xiao Lanson descubrieron un enorme hematoma en su muslo izquierdo y uno pequeño en su gemelo izquierdo. Claramente, la habían golpeado antes de que muriera. El marido de Xiao Lanson también descubrió algo más. Había una rotura grande en la parte exterior de la pernera derecha de los pantalones de su esposa. Su esposa siempre había cuidado mucho su higiene. La suciedad y el daño en sus pantalones probablemente se habían producido en conexión con su muerte. La familia Son no se percató en ese momento de que el daño en sus pantalones era una pista que demostraba que Xiao Lanson había sido asesinada. Los médicos forenses primero abrieron su pecho y abdomen para hacer un examen y tomar muestras. Cuando se tomaron muestras de los jugos gástricos, el padre y el marido de Xiao Lanson no olieron ningún pesticida. No había nada que corroborase la declaración de la policía de que Xiao Lanson había ingerido pesticida. Después de la autopsia, la Oficina de Seguridad Pública del condado retrasaba continuamente la publicación del informe de la autopsia. La familia Son fue a pedir los resultados una y otra vez, pero la policía fue desdeñosa y autoritaria de principio a fin, utilizando toda clase de excusas para darle evasivas y retrasar los resultados. Esta cadena de mentiras dio a la familia la sensación de que la policía estaba ocultando la verdad deliberadamente y de que no le daría fácilmente ni una sola prueba clave como el informe de la autopsia. La familia Son se hundió en una desesperación absoluta. Corría la fría mañana del 2 de marzo y el aire estaba inusualmente frío. La familia Son volvió ansiosa a la escena de la muerte de Xiao Lanson para examinar detenidamente hasta el último recoveco. Esta vez encontraron mucho. Aunque ya había pasado más de una quincena y alguien ya había limpiado el suelo, las manchas de sangre habían impregnado el suelo de hormigón. Seguían estando claramente visibles. Se habían convertido en manchas que no se quitaban lavándolas. Las manchas de sangre eran mudas, pero también parecían decir algo. Las motas de sangre parecían estar guiando a la familia aún más cerca de la verdad. La policía había dicho que Xiao Lanson había bebido pesticida y que después se había arrojado al vacío, pero su padre no podía aceptar esta explicación. Si su hija había bebido pesticida, ¿por qué habría metido la botella vacía debajo de su cama justo antes de morir y después se habría arrojado al vacío? Además de eso, no hubo el menor olor a pesticida durante la autopsia. El padre de Xiao Lanson estaba seguro de que su hija no había bebido pesticida. Entonces, ¿cómo murió realmente?
死了。有火吗？这活太他们干的，哎，算了，别说了，赶紧处理。来吧。Visitar la escena de la muerte de Xiaolan Son dejó a su familia convencida de que le habían dado una paliza hasta dejarla inconsciente y que después la habían arrastrado hasta el tejado. Entonces la arrojaron desde el edificio para falsificar la escena de su muerte. Tras solucionar esto, la familia tenía otro motivo para sospechar. ¿Quién había matado realmente a Xiaolan Son? ¿Y por qué había querido matarla? ¿Por qué la policía no dejaba de mentir y de proteger al asesino? Enfurecidos, los miembros de la familia Son volvieron una vez más a la Oficina de Seguridad Pública del condado para exigir el informe de la autopsia de Xiaolan Son. Pero al verlos, el comisario Bin y otros se escabulleron sin hacer ruido. El 15 de marzo, el señor Son recibió una llamada inesperada de la Oficina de Seguridad Pública del condado diciendo que iban a proporcionarle a la familia un vídeo de la escena de la muerte de Xiaolan Son.我们是在宋小兰出租房厕所的纸篓里找到一个空敌敌畏瓶子。宋小兰就是喝了这瓶敌敌畏以后爬到楼顶的。 El vídeo publicado por la policía expuso sus mentiras una vez más. Anteriormente, el comisario Bin había dicho que la botella vacía fue encontrada debajo de la cama de Xiaolan Son. Ahora decían que la habían encontrado en el baño. Uno de los espectadores en aquel momento provenía de la misma ciudad que el señor Son y le dijo que Xiaolan Son estaba tendida de espaldas en el suelo cuando murió. Sin embargo, en el vídeo de la policía aparecía boca abajo. Por aquel entonces, la policía no hizo ningún esfuerzo para salvar a Xiaolan Son, pero en el vídeo había un plano de una ambulancia que se alejaba de allí.
Estos y otros detalles cuestionables demostraban que el vídeo, supuestamente grabado en la escena de la muerte de Xiaolan Son, había sido completamente montado a partir de secuencias. La policía había hecho un montaje para cegar a la familia, y era una chapuza. Eso enfadó aún más a los miembros de la familia. 你们说，我女儿是跳楼死的，为什么她的头顶上会有个洞呢？从楼上跳下去的，怎么从1楼到4楼的楼梯上会有血迹呢？这绝对不是跳楼死的，是被打死的。小兰是被人害死的。对，肯定是被人打死的。一开始你们说是在床底下发现敌敌畏的，现在怎么又改口说在厕所里？你们为什么先后的说法不一样呢？就是。 给我们一个准确的说法。En sus relatos contradictorios, la policía cambiaba constantemente la causa de la muerte de Xiaolan Son. Eso había revelado su desvergüenza con respecto a las muchas mentiras y al engaño flagrante. La policía no tenía respuestas para las preguntas que la familia Son gritaba alto y claro, pero inventaba excusas constantemente. Sus sofisterías no tenían fin. Hizo todo lo que estaba en su mano para evitar la culpa e incluso siguió urdiendo mentiras descaradas. Los familiares estaban exasperados y también sentían una profunda sensación de indefensión. Buscaron la ayuda de un pariente que trabajaba para el gobierno, que enseguida respondió que tenía un contacto en la Oficina de Seguridad Pública con quien hablaría. “战友，咱们这么久没见面，今天又是喝酒又是喝茶的，你是不是有事儿？有事说吧。”啊。 就是你们办的案子，宋小兰的事儿啊？怎么了？嗨，不瞒你说，她是我家亲戚啊！你们家亲戚？哎呀，要知道就不把他打死了。哎呀，要打也不会打这么重，是吧？啊，抽烟来。 你说好好的信什么神呢？这可是国家重点打击对象啊！这是在与国家作对呀！哎呀，这个事儿可不好办呐！哎，小张这两天联系我不？哎呀，一直也没联系啊！嗨，前两天我都联系了啊。大哥，哎，今天下午我找到了公安局的宾大队长。哦。 是这么回事，小康，何事？哎，大嫂，宾队长是怎么说的？到底是什么情况？你跟我们说说。哎，我了解到了，咱们家小兰是因为信全能神，被他们打死了。啊！就是被打死了？还打死人？共产党怎么随便打死人呢？我外孙女被警察打死了。 这哪有天女王牌呀！ Después de reunirse con el comisario de la policía, el familiar le contó a la familia Son lo que aquel había dicho. Al oír la revelación indirecta de la verdad por parte de la policía, la familia Son se vio desbordada por la ira. Finalmente ellos entendieron que fue la policía del Partido Comunista de China quien había asesinado a Xiaolan Son. A la vista de la cruel falta de consideración hacia la vida humana y de los intentos de la policía de encubrir la verdad, la familia Son decidió interponer una demanda. Pero la policía se unió para decir que Xiaolan Son se había envenenado. También amenazó agresivamente a la familia, diciendo que no tenía dónde buscar justicia. Al ver la ilegalidad de la policía y cómo usaba su autoridad para amedrentar a la gente, a la familia Son no le quedó más alternativa que tragarse la injusticia y renunciar al caso. De esta manera, el caso de asesinato llegó a un vergonzoso fin.
Más tarde, alguien enterado reveló que Xiao Lanson había estado siendo vigilada por la policía porque era constante en el desempeño de su deber después de empezar a creer en Dios Todopoderoso. A las 5 de la madrugada del 12 de febrero, el agente Yi y varios otros policías de Paisano rodearon el apartamento donde vivía Xiao Lanson. A las 6 de la mañana, Xiao Lanson salió para ir al baño. Policías de Paisano la agarraron y le propinaron un golpe brutal. Como creyeron que no sobreviviría, la arrojaron desde el tejado para dar la impresión de que se había suicidado. La policía inventó una sarta de mentiras, pero de hecho estaba intentando encubrir la verdad y escapar de la culpa. El cruel asesinato de Xiao Lanson por parte del Partido Comunista de China hizo que todas las generaciones de la familia Son vivieran llenas de dolor. Después de su muerte, su hija quedó destrozada cuando supo que no volvería a ver a su madre nunca más. No podía contener las lágrimas cada vez que pensaba en ella. El joven hijo no sabía que su madre ya había muerto y la llamaba a gritos todos los días. La madre de Xiao Lanson también se quedó desolada. Todos los días se le empapaba el rostro de lágrimas. Su cuerpo se volvió cada vez más frágil. Después de la muerte de su hija, empezó a tener desmayos frecuentes. La familia Son se negaba a aceptar que el Partido Comunista de China hubiera matado a Xiao Lanson simplemente porque creyera en Dios y porque hubiera estado desempeñando su deber. El dolor de haber perdido a un ser querido no se apagaría nunca. El 4 de abril, la señora Son volvió una vez más al apartamento donde había muerto su hija. En un escondite encontró el cuaderno de su hija. En su interior había una carta sin enviar. Al ver la caligrafía familiar de su hija, la señora Son sintió una fuerte añoranza por Xiaolan. El dolor de haber perdido a su hija volvió a llenarle los ojos de lágrimas. Casi podía ver a su hija. Mamá, 是神的爱，让你把我带到神面前。
信神的确是走人生正道，感谢神。妈，最近本分有点忙，我不在家的时候，是您替我带着2个孩子，让您操心了。我以后会好好尽本分，还报神的爱。